Poco para. Ya tenemos el lateral este hecho. Y vamos a hacer el otro lateral de enfrente. La chabola, a ver si se termina ya. Bueno, aquí ya también estamos poniendo, mirad. Aquí también se está colocando. Oh, qué corta que se ha hecho una chapa. Para ponerla ahí, ahora ponemos aquí otra. Luego cortamos esta que sobra, la corto puesta. Y esto pues así. Ahora luego os voy a decir una pregunta porque aquí hay muchos ingenieros de campo, ya sabemos lo que son los ingenieros. Os voy a decir una cosa para que veáis lo que son los ingenieros de toda la vida, estos tornillos se ponen aquí. Estos tornillos se ponen aquí. Pero me ha llamado Media España, que han trabajado en el metal, y dicen que no, que hay que ponerlo en el alto. Así que vengan a Extremadura, pues aquí todos los tejados los tenemos puestos aquí. Este tornillo viene con una goma y se pone ahí. Y si no, que los fabricantes lo digan. Pues es que me habéis llamado Media España, os lo tengo que agradecer, que si sois muchos trabajadores del metal diciendo que el tornillo este hay que ponerlo en la cumbrera. Porque aquí caen goteras, dicen. Pues todas esas naves de polígono industrial, todas esas naves están así. Yo he hecho tejados así, un montón de ellos. Que a lo mejor estoy yo equivocado y el fabricante de tornillos y Media Extremadura está equivocada, pero bueno, los urbanistas que me habéis llamado diciéndome que trabajáis en el metal y que este tornillo se pone aquí, que aquí no se pone, pues vamos a ver cómo hacemos. Tornillos estos se ponen aquí. Aquí se pone el otro tipo de tornillo, el grande ese que hay. Este tornillo roscachapa se taladra aquí abajo en el caño. Bueno, y si no se pone ahí, que me lo diga a mí el fabricante. Y ya puedes venir entonces, todos esos tejados de todas esas naves están todos mal puestos. Espérate que te agarre. Pero aquí me queda, ¿ves? Tira para allá, ya, hay que tirar para allá. Yo no quiero que me quede aquí bien, que me quiero hasta la puerta. Sí, pero la puerta, ahí está. Ahí. Un pelín más para acá. Tiene que ser más. Ahí debería estar. Es que le tendría que cortar para que me quede aquí, ¿ves? Sí, pero eso no te preocupes. No, Ponla aquí bien. Mira, si la termino... La puerta se hace un marco. Te va acá un poco. Agárrala que voy a poner. No, espérate que tiramos para acá un poco. Ahí tienes aquí. Porque aquí pasa esto. Y ahora se cuadra bien. Como no lo sé, agárrala. A ver, agarre un momento. Pues ya sabes, esos tornillos de toda la vida. Bueno, si los que me habéis llamado y decís que no, bueno, pues decírselo al fabricante. No, tú toda la vida de Dios, todas esas naves, pues ya miles de naves, todos esos tejados, todos están puestos en el caño del tornillo. Vienen con una goma preparada especial y llevan años. En las cabras tengo así años. Pasa que es verdad que los de la ciudad estén más adelantados que los de pueblo, a lo mejor vosotros los ponéis aquí arriba. Y ahora sabréis por qué son tan cortos los tornillos. Mira cómo son los tornillos. Este tornillo es para ponerlo con la goma aquí. Aquí este tornillo no es porque doblarías la chapa hacia abajo y te quedaría una comba que entonces quedaría peor. Y eso que me lo digan los que trabajan con esto de verdad, no gente que dice que yo no sé hacer esto, que esto no es así, que se pone arriba. Pues vamos, esto he puesto yo, no muchos, pero algunos sí he puesto. Y he visto poner muchísimo. Aquí van metidos en el caño, sí o sí. Si estoy equivocado, que me lo digan los fabricantes, a ver. O los que sean de verdad de esto, que se dediquen al metal. Este tornillo se pone aquí, de toda la vida. Aquí no. Es verdad que los que sois de ciudad me habéis dicho todos que hay que ponerlo arriba, porque si no queda agua. Pues que me lo cuente el fabricante y todos los que yo conozco de cerrajería que montan techos que los ponen este tornillo y este tornillo va aquí. Pero bueno, en la viña del Señor a veces la gente pues nos equivocamos. Pero esto es así. Esto va metido siempre en el de abajo. Y no ves cómo queda cuando queda, eso que ha remachado de por vida.
Ahí no entra agua, vamos, nunca ha entrado agua. Puede entrar en algunos, si sé eso, pero bueno. Vamos a ver qué escribís en los comentarios, si es mentira o es verdad. Yo así lo hemos puesto toda la vida, los fabricantes te lo dicen. A ver, ya está preparada aquí la media chabola. Ahora hay que soldarle aquí para la ventana una para arriba, hijo. De esta. Estaba soldando para hacer aquí, vamos a hacer una ventana para que se vea también el mundo. Esto fue lo que soldamos la otra noche aquí. ¿Por qué ese taladro? No, mira, aprieta tú. No te aprieta. Es que me da aquí en esto. Así queda bien. Ahora dime dónde va la ventana y vamos a soldar esto. Pues yo qué sé, la ventana ahí, aquí. Oiga, hay que coger esa. En el medio sería lo suyo porque mira. Ya que más sobre este cacho, me teníamos que poner. Para aprovechar el trozo ese. Claro, donde sea para aprovechar. Donde termine ese trozo lo hacemos y así no. Marca ahí. No hace falta marcarla, lo marco yo, no te preocupes. A ver si es para poner otro, ponerlo aquí, veamos cuánto. Aquí hay que poner otra y aquí hay que poner otra regla. No, mira. Aquella chapa pequeña había que meterla. Sí, porque aquella seguro que no, se le puede quitar un trozo y la ventana que queda aquí si no se ve este marco, bueno, aquí hay que poner una chapa. ¿Por qué no le quieres poner ahí? ¿Dónde? Ahí de ese lateral. No, pues hay que tapar mucho remate después. Eso se puede cortar así. Podemos cortar aquí. Bueno, voy a hacer dos ventanas, así que ya está. Con una ¿Aquí cuál ponemos? Esa otra. hay que cortar esa a la misma medida. Tras. Estas son 2 metros 10. Venga. Estando un marinerito re mi re, y estando un marinerito re mi re. Ahora pues estoy aquí. ¡Chucho! Cuidado, agresivo. Agresividad total. Vamos a coger el trípode este. Estando un marinerito re mi re. O mira a ver si vale algunos hierros de esto para hacer el marco de la ventana. ¿Claro con esto un hierro? Venga, vamos a hacer la ventana. Los remates. Ya no te quiero remate, Mira, le vamos a meter un tornillo a los cachapas al trípode este y se me está todo saliendo. Ven acá. Tengo aquí el trípode que se me está todo el rato saliendo. Y hemos ido a la ferretería y no hemos tenido más tornillos. Suele pasar. Suele pasar, ir a la ferretería y no traer el tornillo. Bueno, no va a ser muy grande la ventana, pero mira. ¿Dónde está el metro? Va a ser de 85. ¿Así? No, no da igual aquí. 80 centímetros aquí, 80 centímetros. A medida que ya te considera aquella. Lo más gordo mide 80 centímetros. 1,52. Cortar aquí, radial. Radial, máquina de soldar, radial.
Lo que hay que hacer para hacer un marco. Si no se puede, aquí tenéis que ir para más hasta arriba. Venga, está para acá que pongamos el metro, nivel. Y todas las cosas. Máquina de soldar. Tenemos que haber comprado unos bichos de esos que no tengo ahora, gatos. Venga, vamos a soldar aquí, agárrame aquí. Y el metro para acá. ¿Lo tienes tú todo? Pero No tengo nada. toma el metro, ponlo tú para acá y agarra por ahí. O sueldas tú. ¿Verdad tú? Toma. Agárrame aquí. Espera, te voy a medir la foto. No, ponla aquí sobrepuesta. Para acá. Pero trae para acá, así vemos que como acá por aquí, chicos. Creo que corta polo para allí para la puerta. Vaya a ver, Charlie, para el pienso. Hay que cortarla, se corta. ¡La chabola! ¿Cómo está quedando la chabola? A ver, nada. La cara tuya, agarra la tuya. Mira, espérate, eso no vas a poder poner esto. No, pero esto se suelta ya, ya queda todo de bien, no pasa nada. Espera, no pongo la chapa. Ahí está. Y ahí tú crees que por allá. Yo pondría la chapa. Vamos a meter un soldador a la Stando marinerito re mi rey. A ver qué chabola va a quedar aquí. La chabola de la moraleja. Están los electrodos. Están todos rotos los electrodos. Están para aquí tirados en el suelo. Ahí, la nieve está más abierta, te aseguro. Arriba estaba cerrada. Da igual, la ponemos arriba, dale ahí. Por lo menos. Eso está bien. Esto puede estar bien, pero a veces no. No, No, si puede estar bien, no le dale bien. no le da ni la chapa. A veces se me desueltan estas bichas de aquí. No se desueltan de aquí. Está bien. No suba. Estaba de más de subido. Estaba a 102. Ahora vas a dar el día, chapa. No, lo bajan yo. Porque no veo. A ver, para. No se queda. Espérate. Espérate. Seguro que hay que moverlo. No ve, hay que moverlo. Muévelo para acá. Más, mucho más. No puede más, Más. Ahí. Ponle ahí. Pues hago más grande la ventana.
corre. Ahora ponemos la chapa y luego el otro. Vas a ver. Chapa. Vale, de 55. Más en este lado. Para tener una Vamos a meter aquí la chapa esa. 120. Y 4 tornillos, venga. Pero que esta no va a quedar bien, ¿verdad? Pues se corta lo que sobra. Cuando están así cortas falsas cuadras, después se cortan ahí, como las de ra. El hierro se hace todo bien. Lo que se habrá de cortar arriba, pues habrá de cortar arriba. Si lo quieres juntar así aquí bien, y ya está. A ver, hacemos arriba la ranura. Aquí. Si va a echar por más arriba, no. No, si aquí no va a entrar nunca agua, con esto. Pero entre los pájaros, o venga. Me he cortado un pelín para que entre. Venga, pues córtale. Para rayar un lápiz. Agarra la chapa. Más o menos está agarrado. Pero lo que es negro, ¿Eh? que no te puedes cortar. No, la va un poquito, déjalo, suelta. Ya, un poco. Solo que suba un trocín. Cógete la llave. Taladro. La chabola. Hoy en día que no tiene un chalet, ¿por qué no quiere? Tornillo. Que no tiene un chalet, ¿por qué no quiere? Joder, ¿está acá allí? Lo agarra aquí entonces esto o dame para acá. Nada que le metamos aquí arriba. 4. Si me voy a Madrid, preparo un montón de chalets. Se me cayó. Agarra la chapa. O mételo tú, agarra la chapa. Uno no podemos estar los dos. Donde sea. Ahora aquí. Chacho, ¿cómo queda? el cable. Estás cogiendo el vivo. No nos pica bien. Abrir. Sí. Ahí. Dame. Pero no habría que subirle más. Salen de aquí volando los tornillos. Ahí bien, tú lo que tuvieras, pero este Es que ese hierro es más fuerte, salta quita este ya. hierro, vamos. Oye, Ah, buen día. Un hierro de los de antes, no de los de ahora.
ventana va para allá metido. Ahora mismo solo le sacamos 2 paneles. Estas 2 chapas. Se traen más chapas que chapas hay muchas. Nos faltaría el panel ese de ahí. ¿Qué panel? Y la ventana esta la quedaríamos ya esta. La ventana está. Sí, y la Todo un chiringuito para hacer aquí un bar, que no lo estaba contando. Aquí va a montar el chiringuito. ¿O qué os pensáis vosotros? Aquí va que chiringuito. Aquí una barra y vas a ver aquí, pues venga, cerveza, caña. un hierro. Ahí está el largo, este. Hay que soldarse allá, que va abajo en el suelo. Sí, pero es para ponerle debajo las chapas. Ahora hay que meter aquí de abajo arriba otra para la ventana. Ahora no hay hierro aquí. ¿Cómo que no hay hierro? ¿Puedes ir a buscarlo? Voy a buscar ya un montón de chatarra. Siempre hay que tener un montón de chatarra. Como no va a haber hierro. Yo tengo aquí los postes de las vacas. Tengo ya hecha un montón de chatarra algo. Estando un marinerito, re mi re. Se os voy a dejar, gente. Así la terminamos hoy. Si no, aquí estamos enredando, no la terminamos ningún día. Unos días para un sitio, 2 días para otro. Estando un marinerito de mi re. No sé si podía montar un chiringuito ahí, un bar. Un bar clandestino. Tengo para quedar un cacho de hierro o algo. ¿Ah? ¿Sabes una cosa, chicos? Aquí tenemos una puerta, nos vale para la puerta. Para la ventana que diga. No tengo chatarra, ya no me queda. No tengo chatarra, ya no me queda. Ni aunque sea una chapa más grande. Una está más grande. Hoy en día aquí no tiene un chalet porque no quiere. Vamos a quedar un montón de la chatarra. Estando un marinerito re mi re. Ahí la vertedera, ¿dónde está la vertedera de labrar? Tengo una regla, pero esta es de albañilería, esta tiene los muelles, esto no lo vamos a derrotar. Esta es una regla que esta vale. Tengo esta, pero esta tampoco me va a valer. Pero la puedo bajar, esta la puedo bajar para un remate o algo. Y esto es muy fuerte, le meteremos, haremos para ahí los remates que tengamos que hacer. Luego lo pintamos todo de verde amor y se acabó, verde primavera. La chabola. Estando. Por eso nunca hay que tirar los hierros porque todos valen. Ah, quizás esta me valga para la ventana. Vamos a ver, yo creo que nos vale esta para aquí. Yo creo que sí. Ostras, chicos, clavado. Esto queda aquí clavado, mira. No hace falta ni cortar. Fíjate, yo pensaba que no me iba a valer. ¿Esa para qué es? ¿Para qué va a ser? Pues la lateral que queda. Para este de atrás. Y este de aquí.
Espérate que te ayudo yo, que te puedes cortar. Ah, buen día. Bueno, vamos a preparar el chiringuito, pero bien. Espérate. Que atornilla la llave. Ahora mismo atornillo yo, venga. No aguanto. Cuidado que eso me lo aguantará entre los dos. Espérate, pero que quede bien. ¿Quieres bien cuadradito? No sé. Creo que no sé. Sí, supongo. Vale. Dale, tornillo. Ahí. Ahí me queja. Se hace una caseta aquí con menos de... ¿Qué nada? ¿En un rato? Espera, vamos. Ahí. Ahí. Ahí está. La afloja esto aquí a veces. Ya está, voy a quitarte. Le metemos remate, hombre, claro. Más por lo menos. Y aquí abajo otro. Pues ya está, ya lo tengo. Lo que decías ponerla aquí, mira. ¿Dónde? Pues más cerca para Ya la ventana, ¿dónde ponemos la ventana? poner la ventana así que aquí cerca. Esto luego remata, hay que ir rematando. La ventana, tú una ventana. Por lo menos una ventana me agarre. Tampoco tan grande. De 70 sobra la ventana, 1 metro, ¿no? ¿Eh? 1 metro por lo menos. ¿Y para qué es 1 metro tan grande? ¿Hace frío? Sí, va a hacer frío. Porque como habla eso sí, venga. ¿Pero tendrá que haber luz? Vale. Soldar, agarra ahí. Bueno, ahí te paré. Bueno, agarra abajo tú. Aquí donde estoy yo. Espérate, para que no se nos mueva, meter un tornillo. Espérate, que ya me diré que arriba también. Tiene que tener 1 metro abajo y 1 metro arriba. ¿Está todo bien? No, aquí abajo ya no 10 metros. ¿Cuánto tiene? Un poquito más. Un poquito. Ahí. Ahí. Bien. Lo que pasa es que habría que cortarle esto porque si Eso lo voy a hacer. Mete el tornillo aquí. Un tornillo. Si lo tienes que agarrar, mete un par de tornillos, te agarras como lo suelta. está. El tornillo está en la caja de allí. Metemos un par de tornillos y luego ya soldamos. A ver, le das así un poco y ya está. Espérate. ¿Y aquí por dónde va? Gira. Aquí. Ahí va. No ves, le tienes que seguir dando. Y él solo se aprieta. ¿No ves que aquí dentro esto? ¿Cómo es posible que están esto, tantos los electrodos rotos? ¿Cómo es posible? porque están mojados de tenerlos aquí. Se rompen, se abren todos los electrodos, mira, se me rompen todos los electrodos. Eso por eso. Están mojados, este nuevo. No, no hay nuevo. Están arriba, pero estarían bien. Vamos a verla. Que están rotos todos. Mira, esa es la cosa. Te he puesto eso para afuera. Ah, bueno. Y aquí pues. Están todos los electrodos rotos. Marinerito, re mi re.
Por eso no van. Tanto fastidiado los bichos, ¿ves? Y te pones y botellines, y venga a sacar botellines a la gente. Entonces, después de hecho la puedo vender o la podéis llevar alguno. Antes que la pintamos y la rematamos, tenéis que decir que le ponemos aquí, chiringuito, la borrachera o chiringuito los conflictos. Bueno, pues ahora aquí lo vamos a pintar de verde toda. Ahora lo corto y lo doblo para acá. Porque lo puso el chaval solo y no podía. Ay, aquí, menudas vistas tiene aquí chiringuito. El chiringuito la borrachera. Estando marinerito re mi re. ¿Qué vas a hacer? Pues nada. ¿Lo tienes medido Sí. de arriba y abajo? Sí, tú tienes que poner ese panel otro. ¿Qué panel? La otra, la verde. Cortarla, medirla, toma. Hay que cortar. Ahí lo que tiene ese velado y cortarla, toma. Ay, Dios mío. Este es el chiringuito típico de la playa. Chiringuito de la playa. Vamos a medir aquí. El autóctono. Estamos como la playa. No tenemos robot, no tenemos nada. Mamá, cuentillo de esta roca. Chiquita, Lucho. Lucho. Mira aquí. ¿Está bien eso ya? Dame eso, a ver, después más. Pero ¿sabes qué? Son 2 y pico, ¿no? Sí, dos abajo y arriba menos. 2.10. 2,7 le pone allí. Ah, bueno, sí. Toma. Yo aquí te he dejado 10, 2.10.
las has marcado. Sí. Pero no se ve casi nada. De ese y... Es de la regla, ¿no? Con la vista por abajo. Ya la verdad que no puedo cambiar el disco, seguro. ¿Ah? Ahora hay que ponerle a estos 4 tornillos. Espérate. Primero. Vamos a poner 4 tornillos, dale. 4 tornillos que me ha llamado media España para decirme que los tornillos se ponen arriba. Chacho. ¿Cómo os fijáis en todo, eh? ¿Cómo se fija la gente en todo? Los tornillos hay que ponerlos arriba, dicen. Y coge tornillo. Pues, a ver si el de los tornillos nos aclara la situación. El que vende los tornillos. Que me estás engañando, por lo visto dicen los urbanistas que hay que ponerlo arriba. No, para allá no. Ahí. Ahí no está, es muy delgado. Es que ahí baja muy mal, ahí va a quedar siempre regular. Entonces se afloja y da vuelta. Eso sí que da. Dale. Ahora esto. Ponerlo aquí en medio. Aquí no me lo metas aquí no lo puedo hacer. La chabola. ¿Metes en el medio? Dame 2. Y ya puedes ir poniendo ahí soldando el panel ese. ¿Qué panel? ¿O no le vas a poner en el medio? Ahí vas a otra ventana. Digo yo. No hagas tantas ventanas, que la casa no es tan grande, las ventanas valen muy caras. ¿A que sí? Las ventanas no hace falta tantas ventanas para el chiringuito. ¿Con eso así vale? Tanta ventana. Con esto te forras, lo montas para ir en un río y venga aquí cerveza y fiesta. Esto te forras, con un cacharro de esto.
puede pasar con ustedes. Arreglado, rematando. Pues sí, con eso nos va a sobrar chapas, ¿eh? ¿Cómo nos va a sobrar chapas? La puerta hay que hacerla rústica. Tú atornilla ahí. Me falta una de 4 metros. Para la puerta. No, para este panel. Pero para ese panel podemos utilizar esos dos remates, los rematamos y así se aprovecha todo el material. El material hay que aprovecharlo todo. Ahí se ponen dos trozos, uno al lado del otro. ¿Y para el tejado qué? ¿Que no está terminado? El tejado, ese remate que le dejamos atrás, se hace con la otra, con la roja, para que sea todo el mismo color. Luego eso por dentro, toda esa le echas espuma y fuera eso que ha bordado. La ventana es más alta. Pero ahí para qué quieres hacer otra ventana. Sí, Bueno, pues vamos a hacerla, da igual. claro. ¿Tiene hierro? Pues habrá que usar estos dos hierros que tenemos aquí. No, estos dos hierros no se pueden usar. Pon la chapa, que si no pues ya buscamos. Como tenemos que traer reglas para hacer la puerta y las ventanas. Pues ahora ponemos, Tenemos estos dos recortados. ahora ponemos la chapa aquí, a la medida. Y luego cuando vamos a poner la ventana, el marco se trae de abajo arriba y se suelda por dentro. ¿Pero pon la chapa? Sí, la chapa te para cada una. No, mira, ve. Tú corta esta, a las medidas que sean, mira, espérate. Pues tú eres el que has hecho los planos, yo no lo sé. Tú ponla donde tú quieras, que tú eres el que está haciendo los planos. Pero esa pola que queda tornilla arriba y en un lateral no se va a mover. Cuando pongamos la ventana, hay que traer las reglas por la ventana. Y un porche y todo va chiringuito. Estando un marinerito, mi rey. Pues mira a ver cómo quieres la ventana. Si aventado donde tú quieras, tú. Yo te decía que para aprovechar la chapa que tú quieres cortar, te quede más centrado, la parte de arriba de la ventana, la parte de abajo, eso es donde tú veas. Ahí está la puerta, veis tanta luz ahí. La pongas aquí. Porque sí, ¿no? Aquí decía yo, hace a 55 centímetros de este lado y a 55 de ahí. Pero acá otra ventana de 1 metro, Yo la quiero un poco más chica. Para la más pequeña, pues te decía que cogiéramos este bicho, donde dé ese palé chico, esta chapa, mira. Tú estás para aprovechar este de un lateral. Ahora las cosas cuando nos van por arquitectos se hace como uno quiera. Tú ponemos esta. Y esta chapa se pone. Sí, yo voy a ir ahora para las reglas. Verá, que no hace falta, vas a ir a gata. Pues te traes las reglas y... Ella la pone a la parte de abajo o la parte de arriba. Donde termine esa chapa se pone la puerta, la ventana. Aquí no hay proyecto ni arquitecto ni hay nada. Es lo bueno de hacerlo así. Ahora no te queda una ventana, con que te queda ventana allí queda bien. Ya está, ponlo, atorníllalo si quieres. En este caso. Pero que te quede esto para este lado. Y No cortamos abajo. Y eso malo para arriba. ¿Dónde quieres cortar? Lo que sobra, de ambos da igual que sobre abajo. Va, a mí me da igual. Si esto bonito no tiene que quedar, tiene que funcionar. Si se ve todas las soldaduras y todo más feo que nada. Se ve así, todas las soldaduras están bien hechas, ni agujeros ni tienen nada. Y con esto ya está hecho, vale. Espérate, lo sujeto y ya está. Vea por las cosas. Aquí tengo el taladro. Pues venga. Aquí hay un tornillo. Y aquí hay más. Te harán 2 o 3 lo justo. Lo justo que te he dicho que terminar la caseta hoy. Vamos a terminar que nos queda. No, aquí tiramos un montón de tornillos, mira dónde hay. Claro, pues venga, Tenemos ni escasez de tornillos. por lo menos que voy a cortar. Espérate, ya voy. ¿Qué se prepara? Lo ves. Se prepara, sube más. Ahí. Atornilla ahí. Bien atornillado. Y arriba nada más. Solo arriba, ¿no? Sí, pero es que arriba hay un problema. No, arriba no hay ningún problema. Si hay un problema arriba. Que la chapa está doblada. Me da igual que es que estoy más... Entonces,
tapándola. Ahí está, suelta. Se va rematando y luego ya... Vamos a eso le metes ahora aquí un par. Y ya está, eso luego... Porque el de luego eso parece aquí dentro de una vez y ahora tornillo. Ya está, más de una puerta. ¿Cuánta se hace? Chápate ahí. Se hace con otro tipo de chapa, pero se hace con chapa. Bueno, pues venga. Todo aquí eterno. Nada es eterno en la vida. Bájate unas reglas y ya está, ya mañana terminamos las chabolas. Ya está, mañana se termina, podríamos haber cortado, pero ¿para qué queremos cortar ese sobrante? Ve, sobra ahí. Ahora luego ya cuando pongamos el marco ya lo metemos por aquí soldado y se remata luego cuando tenga la chapa. Ahora de momento aquí apuesta. Menos chabola para meter aquí el pienso. Yo no sé para qué hace ventanas para el pienso, pero bueno. Dice que pues que se va a hacer aquí lo que quiera. Os dejo, Dagale, que ya mucho rato con vosotros y luego no me veis y os vais a ver a la competencia. A mí solo me ven para si me pueden denunciar. Te seguimos, sí, pero a ver si te podemos denunciar. Pero deja el perro, aquí lo vas a llevar, ¿no lleves el perro? ¿Que no lleves el perro? Mira, tú, para que no te quejes, que no tienes nada que hacer. Me sueldas esto de aquí abajo. Y si quieres hacerme aquí algunas ventanas. Las ventanas hay que traer reglas como traigas. Esta parte de aquí arriba, vale, me cortas esta Podemos ir rematando también tornillos. chapa de aquí también me la cortas. Esta chapa de ahí cortarla. No, esta. Sí, esa la corto yo ahora. No te preocupes que esta la corto yo ahora. Ahora me ayudas. Nos vemos. Ya el perro tuyo me ha roto todo el árbol el perro. Sí, sí, a ver. No, ahora mismo el perro. Me está rompiendo todos los árboles. Toma, corta eso. Que no quede ahí. Vete a cambiar el disco. Por eso Se comen los discos, mira cómo se comen los discos. Esto es increíble. Hemos echado chabola. La vida, todo lo que llueve va a caer. La guerra que da ese perro, macho. La guerra que da el perro, ¿Qué nombre le ponemos a chabola? Dice Inés. Vamos a llamar a la chabola de los chabolistas. Todo lo que viene madre. El disco de platino. Tenemos que soldar también los hierros para colgar las cosas, chicos. Claro, para soldar aquí, para colgar, por ejemplo, ahora mismo las llaves. Se cuelgan aquí las llaves. He soldado unos hierros. Vamos a cortar esto de aquí. Está que va a quedar bien. Si esto
Esto cuando esté pintado de verde, color chiringuito, va a quedar bien. ¿Qué os pensáis? ¿Que no queda bien? Ya lo veréis, la puerta ahí. La puerta vamos a hacer una puerta arriba también. La chabola. Bah, para meter piensa, tengo que poner el suelo, lo tengo ahí de unos paneles. Vean los paneles que tengo. Os regaló un seguidor. La verdad es que tengo unos seguidores buenísimos. Tengo también unos malos, pero tengo muchos buenos, más que malos. Increíble, sorprendente. Bueno, os dejo, voy a cortar eso de ahí. Que lo paséis bien. No, el suelo no es de tierra, solo van unos paneles que se ponen, son de una especie de, ya lo verás. Son como los que se ponían en el ejército. Tú has hecho el servicio militar. Cuando vas de maniobra se ponen unos suelos que son como unos cuadros, unas cosas así de plástico, bueno, de asta. Y eso es lo que vamos a poner. Y queda levantado el suelo 10 centímetros y va todo puesto. Es que aquí hay que hacerlo así, ya te lo verás. No se puede enseñar todo. Son unos paneles, son unas cosas que se ponen y quedan levantadas 10 centímetros y son una rejilla. Bueno. Si hubieras hecho el servicio militar, pero claro, cuesta mucho entregar un año de tu juventud a la patria. En cambio nosotros los pobres teníamos que ir. Bueno, los ricos también iban, pero el ejército español estaba antes lleno de gente de pueblo, ahora está lleno de guachipinos, que no tengo nada que ver con ellos, pero el día que haya una guerra, España nos abandona el ejército y nos quedamos sin nada. Todo lo que nace muere. Y caballo, que lo paséis bien.